Bien, hemos venido compartiendo acerca del Evangelio de Juan. Ya hemos topado 2 capítulos y el capítulo 3 ya está iniciado. Y es maravilloso. No sé a ustedes qué les ha parecido la predicación expositiva, pero a mí realmente me tiene maravillado. Al ser un pastor y conocedor de parte de la Escritura, realmente en este tiempo que hemos compartido el Evangelio de Juan, me siento muy bien, me siento maravillado, me siento extasiado de todo lo que se ha venido predicando, de todo lo que venimos compartiendo, porque realmente en el enfoque verso a verso que venimos entendiendo, nos ha hablado muchísimas verdades. Y creo que está trayendo confrontación a nuestro corazón y está a la vez transformando también nuestras vidas. ¿Creen eso, hermanos? Bien. Como dije, el capítulo de Juan, el Evangelio de Juan, los capítulos primeros, recuerdan que hablaban que Dios nos ha dado vida, ¿no es cierto? Estábamos condenados a muerte eterna y Él nos ha dado vida, ¿no? Una primera enseñanza. La segunda enseñanza era que Jesús siempre quiere estar limpiando el templo, este templo que ha comprado, que dice la Escritura también, a precio de sangre. Muy bien, han estado muy atentos, hermanos, qué bueno, ¿no? Y Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Es más, yo quiero que lo haga. ¿Cuántos han meditado en esa enseñanza y pueden decir ahora, Señor, realmente yo quiero que limpies todo aquello que a ti te molesta? Límpialo las veces que sean. Amén. Acá hay una persona, qué bueno. Límpialo las veces que sean. Si es 1, 2, 3, 4, 5, las veces que sean, hermanos. Porque tú lo pagaste. Este templo en el cual ahora mora el Espíritu Santo fue pagado en la cruz del Calvario, hermanos. Precio de sangre. Y la semana pasada también estaba compartiendo, Angelito, acerca de Jesús y Nicodemo, ¿no? Qué extraordinaria enseñanza. Jesús viene trayendo predicación y enseñanza, y Nicodemo una noche de esas viene y se acerca a Jesús y le pregunta, no, más bien le hace una aseveración, le dice, Rabí, maestro, creemos que tú eres el enviado de Dios, porque nadie que no sea enviado de Dios podría hacer estas señales, ¿no? Y recuerdan aquello que yo les enseñaba acerca de las señales, que Dios no quiere que nos enfoquemos tanto en las señales, sino que más bien pongamos nuestra mirada en Él. Y Jesús, así como es Él, le hace una contraposición y le dice, de cierto te digo, ¿no? Más bien te digo esta verdad, que nadie que no nazca de nuevo puede entrar, ¿qué dice? En el reino de Dios. Entonces a uno lo deja ahí anonadado esta información, y Angelito compartía la semana pasada, y creo que todos quedamos claros en esta enseñanza que lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Porque el hombre carnal es simiente de Adán, pero el hombre espiritual es simiente ¿de quién? De Cristo Jesús. Nunca olvidemos esto, hermanos. El ser nacido de nuevo es haber nacido de lo alto. Nacimiento espiritual. Una nueva simiente puesta en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Y recuerdan también, y el día viernes quiero compartirles una experiencia. Estábamos en un grupo de conexión y decían, mira, yo no entiendo mucho esto acerca del nacimiento, ¿cómo es eso? Y creo que Nicodemo estaba en esa misma posición, haciéndose un poco, no sé, unas ideas ahí en su mente, pero no entendía, a la final no entendía cómo era el nacimiento, y Jesús le dice, mira, no te maravilles de lo que te estoy diciendo. ¿Tú sientes el viento? Sí, ¿no es cierto? Él siente el viento. Pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son los que son nacidos en el Espíritu. No sabemos cómo es, pero Dios lo hace, ¿no? Pero es algo que se percibe, es algo que se ve, es algo que nosotros podemos ver visiblemente cuando alguien ha nacido de nuevo, cuando alguien ha nacido del Espíritu. Amén. Y viene el Señor también hablando, toma un poco el contexto para entender la escena que vamos a topar más adelante. Por eso topo un poco el contexto, porque veo caras nuevas, personas nuevas que nos están visitando en esta mañana por primera vez. Qué alegría tenerles aquí, queridos hermanos, créanlo, nos alegra muchísimo que estén aquí. Por eso topo un poco el contexto para que sepan o entendamos un poco la escena que vamos a topar.
Por eso es importante los contextos. Jesús sigue hablando con Nicodemo y le dice, mira, yo te he dicho cosas terrenales, pero ustedes no quieren aceptarlas, ¿no? Ustedes han visto y tienen suficiente testimonio de mí, pero no quieren aceptarlo. Si yo les he dicho las cosas terrenales y no las creen, ¿cómo pueden aceptar las celestiales? ¿Recuerdan lo que compartía acerca de Juan el Bautista? Que él decía, yo no soy, ¿qué decía? Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y cuando ve a Jesús dice, aquí, ¿qué dice? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya las señales estaban apuntando a Jesús como el Cordero de Dios, pero los judíos no querían aceptar aquello, y Nicodemo era uno de ellos. Pero le dice, mira, es necesario que todos nazcan de nuevo. Y en el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El versículo 15 dice, para que todo aquel que en él crea, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce fue levantada en el desierto para que aquellos que fueron picados por las serpientes ardientes que Dios envió en reprensión al pueblo de Israel, cuando fueran picados pudieran regresar al centro del campamento y mirar esa serpiente y fueran sanados. Es algo que hoy está ocurriendo en nuestras vidas. El pecado es esa picadura de serpiente que está matando a la humanidad. Y Cristo, Jesús, es la serpiente de bronce levantada para que todo aquel que regrese su mirada, cuando ha sido picado por el pecado, regrese su mirada a Cristo y pueda ser salvo. ¿Qué significa la serpiente? ¿Qué significa la cruz? Significa pecado juzgado. Ahí está juzgado el pecado. Aquello que nos correspondía a nosotros, ¿no? A nosotros nos correspondía estar en la cruz, hermanos, pagando por nuestros propios pecados. Pero Cristo ha sido levantado para que todo aquel que en Él crea, que dice no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una analogía un poco rápida. La semana pasada Angelito ya la compartió, pero como dije, es importante volver a toparla para entrar a la escena que ahora sí vamos a topar. Capítulo 3, versículo 16, ¿no? Qué tremendo mensaje que vamos a tener. No porque lo dé yo, hermanos queridos, no, sino porque la palabra ya lo ha dado, ¿no? Y tenemos esta escritura para en esta mañana poderla ir entendiendo un poco más. Versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ¿qué dice? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Amén, gracias por ese amén. Este es el versículo más famoso creo que de la historia de la humanidad, ¿no? Este es el versículo más famoso de la Biblia, el versículo más famoso de los cristianos. Creo que los cristianos y aquellos que no son cristianos saben este versículo, ¿no? Y si no lo saben, hermanos, esperamos que al terminar esta reunión lo hayan aprendido de memoria y lo tengan y lo abracen como la gran verdad que es. Realmente estos versículos, pocos, no son pocos los que vamos a topar, pero realmente abarcan una tremenda enseñanza y una gran verdad, como lo es el cambio de la vida eterna de la humanidad. ¿Por qué es importante topar este versículo en esta mañana? Porque muchas veces, como dije, al ser tan conocido por mucha gente, incluso jugadores, no sé si ustedes han visto en los partidos de fútbol, cuando un jugador mete un gol, va y se arrastra en la cancha de rodillas y alza su camiseta y de repente encontramos que está ese versículo ahí de Juan 3:16. Algunos lo utilizan para la predicación, para ir y evangelizar a otras personas. Pero muchas veces solo hacemos eso, solo pasamos la información y no realmente estamos trayendo la enseñanza y la predicación como debe ser. ¿Y por qué sucede esto? Porque
muchas veces solamente tenemos, como dije, la información y no tenemos el conocimiento profundo de aquello que nos quiere enseñar, de aquello que está diciendo la palabra a través de los versículos. ¿Recuerdan cuando Juan Diego compartía que el capítulo de Juan, el Evangelio de Juan era un pequeño charco para unos en el cual puede estar chapoloteando un bebé sin correr peligro de ahogarse, o también un gran océano donde un elefante puede tranquilamente sumergirse? Y realmente así es el Evangelio de Juan. Es tan práctico como para leerlo de esa forma y entenderlo literalmente, como para también profundizarlo y entender a profundidad el corazón de Dios, las características de Dios, los aspectos de Dios, ¿no? Porque ¿cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto conocemos acerca de... Ya veníamos compartiendo algo del carácter de Dios, pero de los aspectos de Dios hay muy poca información acerca de eso. En Isaías 40:12, vamos a tomar un poco de palabra para entender lo que trato de decir. Isaías 40:12, miren lo que dice. ¿Quién midió, dice, las aguas en el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, y con 3 dedos, dice, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes, ¿qué dice? Con balanza y con pesas los collados. ¿Quién? ¿Quién creen, hermanos? Solo Dios. Qué buena apreciación. Solo Dios. En el hueco de su mano dice que caben los mares y los océanos. ¿Puedes imaginarte la grandeza de Dios? En Isaías 40:12, al inicio de los títulos que como siempre estamos viendo en la Biblia, dice el incomparable Dios de Israel. Y la verdad es que nuestro Dios es incomparable. Jehová es incomparable. ¿Puedes imaginarte a un Dios que pueda caber en su mano los mares y los océanos? ¿Puedes imaginarte a un Dios que con el palmo de su mano dice que midió, ¿qué dice? Los cielos, las galaxias, el universo. En otra parte de la Biblia dice que él sabe, o Él tiene puesto el nombre a cada una de las estrellas que nosotros miramos. Ni a contar no las avanzamos, peormente podríamos ponerle nombre. Pero el incomparable Dios de Israel sabe todo eso. Más adelante en otros versículos, no vamos a leer todo por el tiempo, hermanos, pero pueden leerlo en sus casas. Dice, ¿quién aconsejó al Espíritu de Dios? ¿Quién le dio consejo a Él? Nadie, Él es Dios, ¿no? Incomparable, soberano, extraordinario. Son aspectos de Dios. Y más adelante en ese capítulo mismo dice, ¿y a quién le compararéis ustedes? ¿A quién le comparamos nosotros, hermanos? El artífice dice que le compara a lo que su mente se imagina y hace un ídolo para ese ídolo adorar. ¿A qué le hemos comparado nosotros? Porque muchas veces, compartiendo en los grupos de conexión, yo siempre les decía, tenemos un gran Dios. Los cristianos tenemos un gran y poderoso Dios. Pero muchas veces en la mente del cristiano hemos hecho a un Dios tan pequeño, tan diminuto, un diosito. Me disgusta un poco esa palabra, aunque creo que no muchos la dicen de mala intención, pero me disgusta un poco la palabra porque Dios no es un diosito, Dios es un Dios extraordinario. Amén. Y algunos han hecho de ese Dios un diosito que les puede cumplir aquellas necesidades, sustentar aquellas necesidades. Ay, es que Diosito es tan bueno que siempre me cumple todo lo que yo quiero. Y yo les decía en un grupo de conexión a mis hermanos, la mayor idolatría, no porque lo haya descifrado yo, sino que en alguna prédica lo vi y me pareció muy acertado e interesante, que la mayor idolatría es la que se da muchas veces en la iglesia los días domingos. ¿Por qué? Porque venimos a adorar a un Dios que no es muchas veces el Dios de la Biblia, poderoso y extraordinario, soberano, ¿no? Y santo, sino que venimos a adorar a un Dios que muchas veces nos hacemos conforme a nuestro intelecto, conforme a nuestra inteligencia, ¿no? a nuestras necesidades. Y ya vemos que Dios es totalmente fuera de contexto, fuera de lo que nosotros podemos imaginarnos. Ni siquiera avanzamos.
De esta forma, ni siquiera los mejores astrónomos de la Tierra han logrado descifrar cuántas galaxias hay dentro del universo, pero el Señor ya sabe. Y Él dice, las ha medido con su palma. Ni siquiera podríamos descifrar cuántos litros de agua hay en los mares y océanos, pero en la mano del Señor ya cabe todo aquello. Y ese Dios dice aquí en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios, este Dios, ¿no? Este Dios, hermanos, extraordinario, poderoso, grandioso, soberano, eterno, sublime, consejero, príncipe de paz, lo que nosotros sabemos. Ese Dios amó al mundo, amó a la humanidad. Dice que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo sería de grande el amor de Dios, ¿no? Si no avanzamos a imaginarnos los aspectos de Dios, mucho menos vamos a avanzar a imaginarnos la dimensión del amor de Dios, ¿no? Por eso es que este pasaje de la Biblia se le conoce como el inmesurable amor de Dios. Espero que estén anotando, hermanos, aquí hay una palabra interesante, inmesurable. Si alguien sabe la definición de inmesurable, qué bueno. Pero inmesurable quiere decir que no se puede medir, que no se avanza a medir, que no se avanza a explicar, que no se avanza a definir. Así es el amor de Dios. Porque no puede caber en nuestra cabeza, y en muchos que han decidido negar a Dios, no puede caber como un Dios que nosotros creemos que para ellos no existe, puede amar al mundo, un mundo pecador, y puede ir no solamente del amor, sino ir a la decisión de entregar a su Hijo unigénito en paga por nuestros pecados. Pero el amor de Dios inmesurable, solo ese amor lo pudo hacer. Nosotros como padres podemos decir, yo doy mi vida por mi hijo. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Sean honestos, hermanos, si la dieran, si viéramos a nuestro hijo morir, ¿no? Lo diéramos nuestra vida. Si necesitara un órgano, un riñón, creo que como padre yo tranquilamente diera a mi hijo. Pero eso no es nada extraordinario. Pero ¿quién de nosotros diera su vida por un pecador, por un asesino, por un ladrón? Nadie, ¿no es cierto? Ni siquiera por nuestro vecino, que a lo mejor sí nos cae bien. Pero el amor de Cristo, el amor de Dios sí pudo hacerlo. Y vemos otro aspecto de Dios, que el amor de Dios no son solo palabras, sino que también es acción, decisión. Ha dado a su Hijo unigénito, envió a su Hijo unigénito. Que dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Espero que estemos comprendiendo algunos aspectos de este versículo, porque realmente es importante entenderlo para poder transmitirlo y predicarlo a las personas, porque este versículo encierra el Evangelio de Jesús. ¿Y qué es la vida eterna? No sé si les ha salido a ustedes esa pregunta. En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y qué dice? Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos sabíamos que esa era la vida eterna? ¿Y quién le ha conocido a Dios ya? Entonces la vida eterna no empieza cuando ya nuestro cuerpo deja de tener las funciones físicas básicas, ¿no? Nuestra vida eterna empieza en el momento en que hemos nacido de nuevo. Pero vida eterna en el sentido positivo. Porque todos, créanme hermanos, todo el mundo tiene vida eterna. Vida eterna con Dios o vida eterna con Don Sata. Bueno, es una pequeña apología nomás. Pero la vida eterna que está aquí hablando Dios es la vida positiva con Él, ¿no? En su presencia. Interesante lo que nos enseña, ¿no es cierto? Vamos a continuar leyendo.
Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, que dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo está perdido, hermano. Nada más hace falta aprender la televisión o ir a la sección de noticias en el celular, en el área de, no sé, de Facebook, ir a las noticias y ver cuánta maldad, cuánta perversidad hay en el mundo y para darnos cuenta que el mundo está perdido. ¿No es cierto? Entendemos y vemos eso. Dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para ¿qué dice? Para que el mundo sea salvo por él. Dios no envió a Jesús a incomodar a nadie. Dios no vino, como siempre decimos en las prédicas. Y les decía, es importante tener claro estos aspectos porque cuando vamos a predicar a alguien, sucede que muchas veces decimos, mira, el Señor quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu matrimonio, quiere cambiar tu adicción, quiere que seas prosperado y creo que Mateo lo explica muy bien. Dice la voluntad de Dios o lo que Dios quiere. Dice, amado, yo deseo que seas prosperado, que dice, en todo, así como prospera tu alma. No ponemos en duda que Dios quiere prosperar en todo aquello, pero no es el enfoque del Evangelio. El enfoque del Evangelio es que Cristo vino, ¿para qué dice? Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. El mundo está perdido, hermanos, pero solo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo. ¿Y qué es creer? Creer en Jesús eso significa poner nuestra confianza en Él, en aquello que Él ya hizo por nosotros, entregar su vida en la cruz por nosotros, pagar el precio de sangre por nuestro pecado. Y creer significa creer en Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Creer que yo no pude hacer nada para ganarlo, sino que su gracia inmerecida en nuestras vidas es la que nos ha hecho salvos. Creo que nos aclara un poco el enfoque acerca del Evangelio, ¿no es cierto? Y cambia la predicación. Nuestra predicación, hermanos, debe cambiar y ser enfocada en el Evangelio. En el Evangelio de Jesús. La buena noticia de salvación. Nuevamente, recordamos, el Evangelio significa eso, la buena noticia de salvación. Envió a su Hijo para que nosotros, creyendo en Él, tengamos vida eterna. ¿En quién? En Él. Porque de otra forma tendríamos vida eterna en el Seol, hermanos. No hay que dudar, ¿no?, que la vida eterna, separados de Dios, también existe. Pero no es ningún lugar agradable, ¿no? La Biblia nos da también claridad en aquello de cómo va a ser el lugar donde estén aquellos que han decidido no creer en Dios y que han dado la espalda a Él. El creer es la respuesta que la humanidad, cada uno de nosotros, ha dado a lo que Dios ha hecho. Porque Dios no esperó a que este mundo perdido le vuelva el frente al Señor y diga, mira, Señor, nos hemos arrepentido. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos para ser salvos? No, sino que el Señor, viendo a este mundo perdido, lo amó de una forma que nosotros no comprendemos, que no avanzamos a explicar, pero que es evidente al haber dado a su Hijo unigénito, para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Versículo 18, vamos avanzando un poco más. Realmente el tiempo se vuelve corto. Versículo 18 dice, y el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, ¿qué dice? En el nombre del unigénito Hijo de Dios. Wow. Nuevamente apuntar a lo que estamos hablando acerca del Evangelio. El que cree, dice, no es condenado. ¿Cuántos de nosotros hemos creído? Yo levanto las manos. Yo creo en el Señor Jesús.
Amén. Qué bueno que levantaron algunos, porque si no ya me iba a preocupar, que se me están durmiendo. ¿Sí están despiertos, hermanos? Levanten su mano, a ver. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Qué bueno. Están despiertos, qué bueno. El que cree no es condenado. Aquellos que hemos creído en Él no hemos sido condenados, ya no somos condenados. Porque algo que tenemos que tener claro, y cuando vamos a evangelizar a alguien, la Escritura es clara en mostrarnos que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están o estuvimos nosotros destituidos de la gloria de Dios. Es la Escritura, hermano, no es algo que sale de mí. Si alguien no está de acuerdo, peléese con su Biblia, no conmigo. Todos estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí quiero topar un poquito acerca de lo que ya compartí, ¿no? Nicodemo, ¿recuerdan a Nicodemo? Nuevamente vamos a topar a este personaje. Fariseo, ¿recuerdan la línea de los fariseos? Moralistas por excelencia. Estos no quebraban un huevo, hermanos. Moralistas, ilustrados en la palabra, ¿no? Hombres intachables delante de las personas. Pero Jesús le dice, mira, eso no sirve de nada, necesitas nacer de nuevo. ¿A qué hace alusión? A que muchos podemos decir, es que yo no soy tan malo, ¿no? Yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, creo que merezco el cielo. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, porque si no nacieres de nuevo, nadie podrá entrar en el reino de Dios. La respuesta a lo que Jesús dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es para todos. No importa si piensas que no eres tan pecador, como que pienses que eres el hombre más sanguinario de la historia. Todos necesitamos ir a la cruz de Cristo y creer en Él, que Él ha tomado nuestro pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Sustitución, redención, doctrinas de la cruz, hermanos. En algún momento se dará aquello, pero son parte de la doctrina de la cruz. Importante, ¿no? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y yo les decía hace un momento, la mayor idolatría que puede estar pasando en las mismas iglesias, porque tenemos, ahora viendo esta escritura, tenemos un gran Dios, incomparable, poderoso. Nuevamente, creo que si vamos a hacer esto por la eternidad, creo que no nos debe o no nos tiene que cansar al repetir todos los atributos de Dios siempre. Pero muchos cristianos vienen aquí o venimos, y me incluyo, hermanos, porque creo que al inicio, en el proceso, todos tenemos este tipo de confusiones, pero debemos orar y clamar a Dios para que Él, como la verdad, nos esté llevando en esa verdad. Pero teniendo un gran Dios, un poderoso Dios, venimos y lo enfrascamos a Dios a nuestras mentes. Mira, es que yo pienso que esto no se va a dar porque no sé si Dios puede hacerlo. No sé si Dios quiere hacerlo. Deberíamos preguntarnos si es la voluntad de Dios que eso se haga. Y muchos creen, ¿no? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y muchos creen que Dios ha venido a incomodarnos, a quitarles el tiempo. No es que estoy ocupado. Algunas de las expresiones que vemos cuando hablamos del bautismo, ¿no? El bautismo cristiano que ahora conocemos todos. Es que, hermanos, que no sé, no me siento preparado. Todavía no me siento preparado como para dejar a mi antigua vida. ¿No te sientes preparado o no has decidido creer en Cristo? Nuevamente, aspectos para la predicación. Porque el que no ha creído en el unigénito de Dios ya ha sido condenado. ¿Y qué es el unigénito de Dios? Jesús. ¿Sabes qué significa el nombre Jesús? Es Jehová salva.
Eso significa Jesús. Y en el Antiguo Testamento, cuando vemos que ponen el nombre a alguien, no sé si recuerdan a Isaac, a Ismael, a Jacob, ¿no? Estos nombres tienen mucha profundidad en cuanto a lo que van a hacer. Y Jesús significa eso, Jehová salva. No solamente es que es el sello para después de una oración en el nombre de Jesús, amén, no. Aquel que ha creído en el nombre del unigénito de Dios, significa que ha creído en Jesús, aquel que murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. Eso significa, creer en el unigénito de Dios. No solamente creer, es que Dios puede o Dios quiere sanar tu matrimonio. Dios lo quiere hacer todo eso, ¿no? Quiere prosperarte, quiere bendecirte. No quiero decir que no quiere hacerlo, lo quiere hacer. Pero Dios ha venido para que, ¿qué dice? La Escritura dice que el ladrón ha venido ¿para qué? Para matar, para robar, para destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan, ¿qué dice? 2 casas, 3 carros, finca en Malacatos, 30 cabezas de ganado, empresas por aquí en Ecuador y en Estados Unidos. No. Yo he venido, dice, para que tengan, ¿qué dice? Vida y vida en abundancia. Amén, qué bueno que están despiertos, hermanos. Pero aquel que no ha creído en Jesús, en la forma que Él es, recuerda nuevamente a Juan, es aquí, el Cordero de Dios, que quita, ¿qué dice? El pecado de Dios, del mundo, perdón, ya me confundí. Que quita el pecado del mundo, mi pecado, lo quita Jesús, solo Él. Sigamos leyendo. Entonces no es que debemos creer en un Jesús ahí nomás que el que muchas veces nos imaginamos, ¿no? Debemos creer en Jesús a la manera en que la Escritura nos lo muestra, como el Salvador de nuestras vidas, como el Cristo, como el Mesías, el único que pudo redimir nuestras vidas. Versículo 19 dice, y esta es la condenación. Wow, cuando yo veo esta palabra me maravillo y digo, Señor, no. Muchos creen, Dios es amor, ¿no? Y parecen esos hippies que andan pregonando amor, ¿cómo es? Amor y paz todo el tiempo, ¿no? Y mira lo que nos muestra la palabra. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, que dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Nunca te has preguntado por qué es tan sanguinaria mucha parte de la Biblia? Veníamos compartiendo de cerca del sacrificio, ¿no? De la Pascua, ¿recuerdan? No se olvidarán, por favor, hermanos. Si alguien les pregunta qué es la Pascua, ustedes ya van a saber qué responder. No les pregunto ahorita por razones del tiempo, sino creo que por lo menos el 90% supiera responder. Espero. Pero vemos eso que Dios manda hacer, ¿no? Que sacrifiquen un cordero y que con su sangre pinten los dinteles de la casa. Y más adelante vemos cómo se desarrolla ese sistema sacrificial por los pecados. ¿Nunca te has preguntado por qué es tan sanguinario ese tipo de acciones que toca hacer para cubrir los pecados? ¿Nunca se han preguntado eso? Yo sí, hermano. Y la respuesta es que nuestro pecado es tan grave, es tan malo, que alguien tiene que morir. Y adivina que Dios nos ha amado tanto que no quiere que nosotros perezcamos, ¿no? Sino que Él ha venido a poner su vida por nosotros. Amén. Así que rompamos todo esquema en pensar, es que soy buenito, ¿no? Yo no hago nada, no me meto con nadie, ¿no? Nuestras obras eran malas. ¿Recuerdan lo que dije al inicio? Nosotros venimos de la simiente ¿de quién? De Adán. Simiente de pecado. Ni siquiera necesitaríamos hacer algo malo para ya estar condenados. Por el hecho de provenir de la simiente de Adán, estábamos ya condenados. Ahora, los que han creído en Jesús son nacidos de nuevo y vienen de la simiente de Cristo.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, vino Jesús, pero muchos han decidido amar las tinieblas, hermanos. Algunos expresan su odio luchando activamente contra Dios, los ateos, ¿no? Otros expresan su falta de apatía a lo que Dios ha querido, lo que Dios ha hecho por nosotros, diciendo, no vale mi tiempo. Como dije, en el bautizo es característico escuchar, no, todavía no me siento preparado, todavía tengo muchas cosas que hacer. Cuando ya logre establecer mi empresa, mi negocio, ahí voy a servir al Señor. Tenemos cayendo en esa condición, ¿no? De que, mira, Dios me ha prosperado tanto, ahora sí me voy a sentar a descansar. Necio, porque no sabes cuándo puede venir el Señor y pedir cuentas a tu vida. Algunos dicen, no vales mi tiempo, Señor. Ayer en el desayuno de varones compartíamos acerca de las metas, ¿no? Y es interesante porque los varones toditos, casi la mayoría, el 98%, digamos, decía, sí, tenemos metas en esto y en este otro, y la mayoría tiene metas empresariales, de negocio, financieras, y no está mal, ¿no? Amén, no quiero atacar aquello. Y les decía, pero ¿cuántos de nosotros hemos puesto o hemos propuesto como metas algo espiritual? La palabra de Dios nos muestra en 2 de Timoteo, dice, el que anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. ¿Cuántos han puesto como meta eso? Varones, ¿cuántos han puesto como meta? Respóndanse ustedes mismos. Pero es más atractivo luchar por algo financiero que por la verdad de Cristo, que trabajar para Él. Marta y María, recuerden, una afanada, la otra a los pies de Cristo. ¿Quién escogió la mejor parte? María. Déjala, Marta. Ella ha escogido la mejor parte. Estar aquí a mis pies, escuchando mis palabras, es escoger la mejor parte. Muchos dicen, no, es que no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. No se dan tiempo ni para venir el domingo, hermanos. Pasan presos y esclavos de sus propios trabajos, negreros de ellos mismos. Versículo 20, vamos avanzando, ya me están atrás llamando la atención. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz, que dice, para que sus obras no sean reprendidas. Una pequeña analogía, cuando dejamos un cuarto oscuro por mucho tiempo y vamos un día a encender la luz, ¿qué vemos? Hay insectos, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con estas cucarachas, insectos que podemos ver? ¿Hacia dónde corren cuando la luz es encendida? Hacia la oscuridad, ¿no es cierto? El corazón del hombre puede en muchas ocasiones estar de esa forma. Tan acostumbrados al pecado, tan habituados a lo que están haciendo, que cuando viene la luz, cuando viene la palabra, lo que hacen es simplemente correrse y relegar hacia la oscuridad. Tenemos que tener claro esto, hermanos. Dios dice que no tendrá por inocente al pecador, y es la verdad. Y es completamente la verdad, porque ¿cómo le decimos al alcohólico? Mira, Dios es amor. ¿Y a quién creen que va a echar al infierno Dios? ¿A la botella de alcohol o al alcohólico? Ama al alcohólico, pero ¿a quién va a echar? Es a él mismo, si no se arrepiente, si no cree en Jesús, si ha decidido no creer en Él. ¿Por qué dice? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Un poco más atrás dice, porque los hombres amaron, ¿qué dice? Más las tinieblas. ¿Por qué no cambia mucha gente? ¿Por qué no cambia muchas personas? Es porque aman lo que hacen. ¿Cuántos no cambiamos de trabajo porque amamos lo que hacemos? Nos gusta en lo que trabajamos. Y así mismo el hombre pecador puede estar en esa posición, no cambia porque ama su pecado. Nuevamente,
El alcohólico no quiere dejar el alcoholismo porque ama el estado en el que se pone, ¿no? Como lo pone el alcohol. Pero nuevamente, ¿no? Dios no va a echar el alcohol en el infierno. Va a echar al alcohólico que no se ha arrepentido, hermanos. Como lo hará con el adúltero, como lo hará con el mentiroso, como lo hará con el fornicario, como lo hará con todo aquel que no se ha arrepentido y ha decidido no creer en el nombre de ¿quién? Del unigénito Hijo de Dios. Versículo 21 para terminar. Mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz, dice, ¿para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿No te ha ocurrido, hermano, que cuando más te metes en la Escritura, más te metes en la palabra, te muestra quién eres tú? ¿Te muestra tu posición delante de Dios? No somos nada, hermanos. Todo lo que pueden ver en un hombre transformado lo ha hecho Dios. Nadie más. Yo siempre digo, si hoy estoy aquí es porque Dios me ha permitido estar aquí. Cambió un hombre inseguro, miedoso, medio tartamudo, medio tembloroso, ¿no? Ahora ya no se me cierra la garganta. Cuando recién predicaba aquí, pasaba tosiendo a cada rato porque se me cerraba la garganta, pero hoy digo, gracias, Señor, ¿no? Porque no estoy predicando de mí, porque no es mi intelecto, no es algo que yo pienso, es tu palabra, Señor. Es el mensaje que tú quieres para nuestras vidas. Porque el problema del mundo, hermanos queridos, no es falta de información. Porque la Biblia, al ser el libro que más se ha producido en la historia de los libros, es el menos leído. Pero al ser el menos leído, es aún más leído que cualquier otro libro. Y saben, mucha gente sabe lo que hay aquí, pero el problema es que no todos han puesto en práctica lo que se sabe. Y el problema no es un problema de información, es un problema de falta de transformación en el corazón del hombre. Eso es lo que no ha ocurrido. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando entendemos nuestra posición en Dios, vamos a Él y Dios nos muestra qué es lo que debemos seguir cambiando. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar ahora? De victoria en victoria, eso significa. De transformación en transformación. Nuestra vida espiritual, nuestro espíritu ha sido transformado al momento que nos arrepentimos y nacimos de nuevo, pero nuestro cuerpo, nuestra carne será transformada en el momento de la resurrección, al 100%, hermanos. Amén. Pongámonos de pie un momento. Segunda de Corintios 2, 15, 16. Mira lo que nos dice para cerrar. Para unos, dice, la salvación es olor de vida eterna. Aquellos que hemos creído en el Señor. Pero para aquellos que han decidido no creer en el Señor, la misma noticia de salvación para nuestras vidas es noticia de muerte y de juicio para aquellos que han decidido no creer. Corresponde a nosotros qué respuesta damos a eso. Creo que en esta mañana mi respuesta es, Señor, yo te creo a ti. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.